Las palabras de mi hija cayeron como esquirlas de hielo en mi corazón. Eres demasiado pobre para venir a mi boda. Aquel martes de diciembre, el mundo que conocía se desmoronó. Me llamo Ana Cecilia, tengo 65 años, y nunca imaginé que mi propia hija pudiera romperme el alma de una forma tan cruel. Todo comenzó frente al espejo de la boutique Elegancia. Me ajustaba un vestido azul marino, sencillo pero digno, que había comprado con los últimos $80 que logré ahorrar. Me había costado 3 meses reunirlos, comiendo menos, caminando para no gastar en el autobús. Pequeños sacrificios por el que creía sería el día más feliz de mi hija, Marifer. A mis 65, el vestido me sentaba bien. No era de una tela suntuosa como las que me rodeaban, pero estaba limpio, planchado, y me hacía sentir presentable. Era todo lo que deseaba. No avergonzarla en su gran día. Desde el probador contiguo, la risa de Marifer flotaba en el aire, mezclada con la de sus amigas. Su risa había cambiado. La que recordaba de su niñez, pura y genuina, se había vuelto calculadora, afilada. «Mamá, ven un momento». Su voz me llamó, con un tono que no reconocí. «Necesito hablar contigo». Me acerqué con una sonrisa, esperando que me pidiera una opinión, que compartiera un detalle de última hora. Llevaba meses esperando este momento. Mi única hija, casándose con Eduardo Santillán, un hombre de buena familia. Tras una vida de lucha como madre soltera, por fin la vería feliz. Segura. Cuando entré, ella estaba sentada en una silla tapizada, flanqueada por sus amigas, Carmen y Leticia. Las tres me observaron con una expresión fría, indescifrable. «Siéntate, mamá», dijo, señalando un pequeño taburete. El aire acondicionado de la tienda pareció helarse de repente. «¿Pasa algo, mi amor? ¿Algún problema con la boda?» Marifer intercambió una mirada con sus amigas antes de hablar. «He estado pensando sobre la boda. La familia de Eduardo es muy selecta, muy elegante». Jugueteaba con el anillo de compromiso, una joya que valía más que todo lo que yo poseía. «Y creo que tal vez sería mejor que no vinieras a la ceremonia». Las palabras flotaron, sin sentido. Era como escuchar un idioma extraño. «¿Perdón?» «No quiero que vengas a mi boda», repitió con una frialdad que me abofeteó el alma. «Mamá, eres demasiado pobre. Tu ropa, tu forma de hablar. La familia de Eduardo pensará que vengo de la nada». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. «Marifer, yo me sacrifiqué toda mi vida por ti. Cuando tu padre murió, tuve 3 trabajos para que no te faltara nada. Te pagué la universidad». «Exacto», me interrumpió, como si mis palabras confirmaran su argumento. «Siempre has sido pobre, mamá. La mujer que limpia casas, que cuenta centavos. Eduardo viene de una familia con generaciones de dinero. No puedo presentarte como mi madre». Carmen asintió. «A veces, las familias simplemente no combinan. Ana Cecilia». Me levanté del taburete, sintiendo cómo mi vida se hacía añicos en aquel probador lleno de espejos, que me devolvían el reflejo de una mujer vieja, de manos ásperas y vestido barato. «Pero soy tu madre», susurré, odiando la debilidad de mi propia voz. «Y siempre lo serás», respondió ella, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Pero esto es sobre mi futuro. Una vida sin pobreza. Me merezco algo más». Sus palabras dolieron más que cualquier golpe. Ya compré el vestido», balbuceé. «Devuélvelo».
dijo sin inmutarse. Recupera el dinero. La risa cruel de sus amigas, a la que esta vez se unió la de mi hija, fue el golpe final. Salí de allí como en una pesadilla. Devolví el vestido y me encontré en la calle, con $80 en la cartera y un vacío infinito en el pecho. Al día siguiente, el cielo de la ciudad amaneció tan gris como mi alma. Incapaz de quedarme en el pequeño apartamento lleno de recuerdos, salí a caminar sin rumbo. Las luces de Navidad y las familias felices eran como sal en una herida abierta. Cerca de las 2 de la tarde, el hambre me recordó que no había comido nada. Con el poco dinero que me quedaba, compré un sándwich de jamón y queso y me senté en la banca fría de un parque. Mientras masticaba sin sabor, lo vi. Un hombre de aspecto descuidado rebuscaba en un basurero, mientras un perro flaco esperaba a su lado, con una paciencia conmovedora. A pesar de su ropa raída, el hombre se movía con una extraña dignidad. Cuando encontró los restos de una hamburguesa, se los ofreció primero a su perro. El animal comió y luego lamió su mano en un gesto de gratitud pura. Esa simple escena me partió el corazón. Miré mi sándwich, casi entero. Mi hambre era real, pero la de ellos parecía más profunda. Me levanté y me acerqué. «Disculpe», dije en voz baja. El hombre alzó la vista. Sus ojos, a pesar del rostro sucio, eran claros e inteligentes. No eran los ojos de un hombre vencido. «¿Tienen hambre?», pregunté, extendiéndole mi comida. Dudó un instante. «No tiene por qué hacerlo, señora». No es una obligación», respondí, y sentí que era la primera verdad que decía en 24 horas. «Es un acto de humanidad». Aceptó el sándwich y lo dividió cuidadosamente en dos, una mitad para él y otra para su leal compañero. Comieron en un silencio que me pareció sagrado. «Se llama compañero», dijo el hombre, adivinando mi pregunta sobre el perro. «Y yo soy Marcus». «Ana Cecilia», respondí. Nos quedamos así, compartiendo un silencio bajo el cielo gris. 3 almas solitarias en un parque indiferente. Fue entonces cuando mi dolor, que creía insondable, encontró un resquicio de luz en la dignidad de un extraño. Tras un largo rato, Marcus se volvió hacia mí. Su voz, aunque ronca, fue inesperadamente suave. «¿Puedo preguntarle algo, Ana Cecilia? ¿Qué es lo que la tiene tan triste?» Su pregunta me tomó por sorpresa. No sabía que mi corazón roto era tan visible, ni que mi historia, lejos de terminar en esa banca, apenas estaba por comenzar. 2 horas después, en la entrada de la boda de la que fui desterrada, 15 BMW negros bloquearían el paso. De uno de ellos bajaría Marcus y diría algo que congelaría la sonrisa de la novia para siempre. Mi tristeza ¿era acaso tan evidente? «¿Cómo sabe que estoy triste?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «Una mujer no entrega su único almuerzo a un extraño, a menos que tenga el corazón roto», replicó él con una sencillez que desarmaba. «¿Y usted? Usted tiene en los ojos la sombra de quien acaba de perder algo irreemplazable». Sentí cómo las lágrimas pugnaban por volver. Mi hija, mi única hija, se casa mañana y me ha pedido que no asistas a su boda, porque soy demasiado pobre. Marcus se quedó inmóvil por un instante. «Compañero, su perro», alzó la cabeza, como si presintiera el cambio en la atmósfera. «¿Su propia hija le ha dicho eso?» «Sí», la palabra se me escapó, frágil y rota. «Dice que mi pobreza la avergüenza
que no puedo conocer a la familia de su prometido porque pensarían mal de ella. Marcus me escrutó con aquella mirada clara, una mirada que parecía atravesar las apariencias y leer las heridas del alma. ¿Y qué piensas hacer? No sé qué puedo hacer. Ella ya ha tomado su decisión. La ama con toda mi alma. La he amado desde el instante en que nació. Cuando mi esposo murió, ella fue todo lo que me quedó en el mundo. Pero ella no la ama solo a usted. No fue una pregunta, sino una constatación. Y dolió, porque era la más pura verdad. No creo que sepa lo que es el amor de verdad, admití. Creo que solo ama lo que los demás pueden hacer por ella. Marcus asintió con lentitud. He conocido a muchas personas así, personas que confunden el amor con la utilidad. Algo en su forma de decirlo me hizo observarlo con más detenimiento. Había en él una disonancia, algo que no encajaba con su aspecto. Su manera de hablar, la forma en que articulaba sus pensamientos, incluso su postura erguida cuando no estaba actuando, como un hombre desesperado por comida. Marcus, dije lentamente, ¿puedo preguntarle algo ahora? Por supuesto. ¿Es usted realmente quien aparenta ser? Su sonrisa fue apenas una curva, pero genuina. Se sacó del bolsillo un teléfono que era una contradicción andante. Negro, pulcro, un objeto de lujo en manos de la miseria. ¿Qué le parece si le cuento mi historia, Ana Cecilia? Y después... Sus ojos se endurecieron un instante, como el acero al templarse. ¿Qué le parece si hacemos algo al respecto? Algo sobre su hija. El hombre limpió sus manos en el pantalón raído, un gesto mecánico que contrastaba con el costoso teléfono. Quizás sea hora de conocer a su hija. Marcus guardó el dispositivo en su bolsillo y me miró con una intensidad que parecía desnudar mi alma. Compañero se acurrucó contra su pierna, como si supiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Ana Cecilia, comenzó, y su voz ahora era diferente, más nítida, investida de una autoridad que no había percibido antes. ¿Ha oído hablar de Wellington Industries? El nombre me golpeó como un relámpago. Por supuesto que había oído hablar de ellos. Era imposible vivir en esta ciudad y no conocer esa corporación. Eran dueños de la mitad de los edificios del centro, de 3 centros comerciales, de la cadena hotelera más grande del estado. Eran... ricos. No, la palabra era insuficiente. Eran inconmensurablemente ricos. Sí, susurré, sin comprender a dónde quería llegar. Soy Marcus Wellington, el fundador y director ejecutivo de Wellington Industries. Por un momento, creí haber oído mal, o que el hombre frente a mí había perdido la razón. Miré su ropa desgarrada, su cabello enmarañado, sus manos manchadas por la tierra de un contenedor. Este no podía ser el Marcus Wellington, cuya fotografía aparecía ocasionalmente en la prensa. El multimillonario que donaba fortunas a hospitales y escuelas. No lo entiendo, musité. Marcus se pasó una mano por la barba descuidada. Hace 3 años, perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente de coche. Lo provocó un conductor ebrio, un joven que jamás había trabajado un solo día, que no conocía la lucha, que creía que el dinero de su padre lo protegía de cualquier consecuencia. Su voz se quebró levemente, y compañero alzó la cabeza para lamerle la mano. Después del funeral, comprendí que había vivido toda mi vida rodeado de personas que solo me querían por mi dinero. Empleados que me temían, amigos que me adulaban,
familiares que aparecían únicamente cuando necesitaban algo. Nadie me conocía de verdad. Nadie me amaba por ser quien era. Comenzábamos a entender, aunque la realidad seguía pareciéndome un sueño imposible. Así que decidí emprender un experimento. Dejé la empresa en manos de mis gerentes de confianza. Me disfracé de mendigo y salí a las calles. Quería conocer a la gente real. Quería ver si la bondad genuina, el amor desinteresado, todavía existían. ¿Y qué encontró? Su sonrisa fue amarga. En 3 años, solo 3 personas me han ofrecido comida sin esperar nada a cambio. Usted es la tercera, Ana Cecilia, y la primera que me ha tratado como un ser humano digno de respeto. Permanecí en silencio, procesando la avalancha de información. El hombre más rico de la ciudad había estado sentado en la hierba conmigo, compartiendo mi humilde sándwich, escuchando mis penas con una paciencia genuina. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque reconozco el dolor cuando lo veo. Y porque después de 3 años de presenciar el lado más oscuro de la humanidad, usted me ha recordado que la bondad aún existe en el mundo. Se acercó un poco más, bajando la voz. Y porque su hija representa exactamente el tipo de persona que he aprendido a despreciar. Una mezcla de emociones indescriptibles me embargó. Gratitud, confusión y algo que se sentía peligrosamente como esperanza. ¿Qué quiere decir? Marcus sacó de nuevo su teléfono y marcó un número. James, soy yo. Sí, necesito que investigues a alguien. Marifer Morales, ¿se casa mañana con Eduardo Santillán? Sí, es Eduardo Santillán. Quiero saberlo todo sobre ella. Tienes 2 horas. Colgó y clavó sus ojos en mí. ¿Ana Cecilia confía en mí? Pero si apenas lo conozco. Es cierto, pero me conoció donde realmente importa. Me vio cuando creía que yo no era nadie, que no tenía nada que ofrecerle, y aún así me trató con bondad. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted. Se puso en pie y me tendió la mano. Venga conmigo. Hay algo que quiero mostrarle. Dudé un instante. Todo aquello parecía irreal, un sueño febril. Pero ¿qué más me quedaba por perder? Mi hija ya me había abandonado. Mi corazón ya estaba roto. Si este hombre estaba loco, al menos me había escuchado con más compasión que mi propia sangre. Tomé su mano y me levanté. Caminamos 3 manzanas hasta un edificio que reconocí al instante. La sede central de Wellington Industries. Una imponente torre de cristal y acero que se alzaba 30 pisos hacia el cielo, con el logotipo de la empresa brillando en letras doradas sobre la entrada. Marcus me guió hacia un acceso lateral que nunca había notado. Marcó un código en un panel digital y la puerta se abrió en silencio. Nos esperaba un ascensor privado. Piso 30, le dijo a una pantalla, y la cabina comenzó a ascender con suavidad. Durante el ascenso, me miró con una seriedad que no le había visto antes. Ana Cecilia, en unos minutos va a haber una parte de mi mundo que muy pocas personas conocen. Pero antes de que se abran las puertas, necesito que entienda algo. ¿El qué? Su hija la ha herido de la manera más profunda posible. La ha traicionado. La ha humillado. La ha desechado como si fuera un estorbo. Y mañana, en su boda, celebrará esa traición rodeada de gente que probablemente aplaudirá su decisión. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando una oficina que ocupaba toda la planta. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad.
Muebles que seguramente costaban más que mi apartamento entero. Obras de arte que solo había visto en museos. Esto no es sobre venganza, continuó Marcus mientras caminábamos hacia su escritorio. Es sobre justicia. Es sobre mostrarle a su hija que las acciones tienen consecuencias. Se sentó tras una imponente mesa de caoba y tocó la superficie. Una pantalla emergió del mueble, mostrando una información que me revolvió el estómago. Marifer no solo la rechazó por ser pobre. Ana Cecilia. La investigué durante las últimas 2 horas. La verdad es mucho peor. En la pantalla aparecieron mensajes de texto, correos, transcripciones de llamadas. Marifer hablando con sus amigas, riéndose de mí, llamándome la vieja patética, relatando cómo había tenido que soportar mi pobreza toda su vida, planeando cómo iba a deshacerse de mí en cuanto se casara con Eduardo. Pero el golpe final fue un audio, una conversación entre Marifer y Eduardo de la semana anterior. «No te preocupes, amor», decía la voz de mi hija, tan familiar y a la vez tan monstruosa. «En cuanto nos casemos, cortaré todo contacto con mi madre. Es un lastre, una vergüenza. Fingiré que está enferma o algo así, y no tendremos que volver a lidiar con ella nunca más». La risa de Eduardo resonó en la lujosa oficina. «Perfecto. Mi madre ya preguntó por qué no ha venido a ninguna cena familiar. Le diré que tienes problemas familiares que prefieres mantener en privado». «Exacto. Y dentro de unos años, si alguien pregunta, diremos que se murió o algo. Nadie se va a poner a investigar». El audio terminó, dejándome en un silencio absoluto, en estado de shock. No era solo que Marifer no me quisiera en su boda. Había planeado borrarme de su vida por completo, como si yo nunca hubiera existido. Marcus apagó la pantalla y me observó con cautela. «¿Se encuentra bien?» No, no estaba bien. Estaba devastada, furiosa, traicionada de una forma que no creía posible. Pero bajo la devastación, algo más comenzaba a arder. Una claridad gélida. Una resolución forjada en el fuego de la traición. «¿Qué propone que hagamos?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Marcus sonrió, y por primera vez, fue una sonrisa genuinamente cálida. «Propongo que vayamos a esa boda, Ana Cecilia. Propongo que le demos a su hija exactamente lo que se merece». Se levantó y caminó hacia una pared que se deslizó para revelar un armario más grande que mi sala de estar, repleto de trajes, vestidos elegantes y zapatos que brillaban como espejos. «Pero primero», dijo extrayendo un vestido azul marino de corte impecable, claramente de diseñador, «usted irá a esa boda vestida como la reina que es, y yo iré como su acompañante». «Marcus, yo no puedo aceptar esto». «Ana Cecilia», me interrumpió, con voz firme pero gentil. «Usted me dio su único alimento cuando creía que yo no tenía nada. Permítame darle esto. Permítame devolverle la dignidad que su propia hija intentó arrebatarle». Miré el vestido. Lo miré ni a él. Y luego miré por la ventana, hacia la ciudad donde mi hija se preparaba para su gran día, creyendo que había ganado. El sábado amaneció claro y frío. Uno de esos días de diciembre en que el cielo parecía de un cristal azul profundo. Desde la ventana de la suite del hotel, donde Marcus había insistido en que pasara la noche, podía ver a lo lejos la iglesia de San Miguel. En pocas horas mi hija se casaría allí y allí, ignorante de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Apenas había dormido no por nerviosismo, sino por una extraña mezcla de anticipación y dolor.
Una parte de mí seguía sin poder creer que aquello estuviera sucediendo, que el hombre más rico de la ciudad hubiera aparecido en mi vida como un ángel vengador, disfrazado de indigente. A las 10 en punto, tal como prometió, Marcus llegó a la suite. Pero ya no era el hombre harapiento del parque. Este era Marcus Wellington, el mágnate. Traje negro de corte impecable, zapatos de cuero relucientes, cabello peinado hacia atrás y barba perfectamente recortada. De no ser por sus ojos, esa misma mirada clara e inteligente, no lo habría reconocido. Buenos días, Ana Cecilia. ¿Lista para el día más importante de su vida? Yo ya llevaba puesto el vestido que él había elegido. Era de un azul marino profundo, un color que evocaba la nobleza del océano. La tela caía con una elegancia que me hacía parecer años más joven. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa. No sé si estoy lista, admití, ajustándome los pendientes de perlas que habían aparecido misteriosamente junto al vestido. La entiendo, pero recuerde, no hacemos esto para herirla. Lo hacemos para mostrarle quién es realmente su madre. La noche anterior, Marcus me había explicado el plan. Llegaríamos a la iglesia justo a la hora de inicio de la ceremonia. Él se presentaría como mi acompañante, un amigo especial. Su identidad se revelaría gradualmente, dejando que las implicaciones calaran lentamente en las mentes de todos los presentes. ¿Está seguro de que quiere hacer esto?, le pregunté mientras el ascensor descendía. Va a provocar un escándalo. Los periódicos, las redes sociales. Marcus se ajustó los puños de la camisa. Ana Cecilia, he vivido oculto durante 3 años. Quizás ya es hora de que el mundo recuerde quién soy. Y de paso, mostrarles qué clase de personas son aquellas que se creen superiores solo por tener dinero. En el vestíbulo nos esperaba una visión que me dejó sin aliento. Una flota de 15 BMW negros, relucientes bajo el sol. Junto a cada vehículo, un chofer uniformado aguardaba en posición de firmes. El coche del centro, ligeramente más grande, lucía una matrícula personalizada. M.P.O.1. ¿De verdad todo esto es necesario?, pregunté, sintiendo que quizás habíamos ido demasiado lejos. Su hija la rechazó porque la creyó demasiado pobre para su boda, dijo Marcus, abriéndome la puerta del coche principal. Creo que es hora de que entienda lo que realmente significa el poder. El trayecto de 15 minutos se sintió como una eternidad. Marcus apenas habló. Solo revisó algo en su teléfono y me dedicó alguna sonrisa cómplice y protectora. «Ana Cecilia», dijo, cuando estábamos a 2 manzanas de la iglesia. «Quiero que sepa que, pase lo que pase, ya no está sola. No volverás a estarlo, a menos que usted así lo decida». Llegamos a la 1 en punto, la hora exacta en que debía comenzar la ceremonia. La comitiva de 15 vehículos se detuvo en perfecta formación frente a la iglesia, bloqueando la entrada principal. Los chóferes descendieron al unísono y abrieron las puertas traseras, aunque solo 2 de los coches, el nuestro, estaban ocupados. El efecto fue inmediato y devastador. Los invitados que se dirigían a la iglesia se detuvieron en seco. Algunos sacaron sus teléfonos para tomar fotos. Otros simplemente se quedaron boquiabiertos, preguntándose qué dignatario o celebridad acababa de llegar. Marcus salió primero. Se ajustó la chaqueta y me ofreció su brazo con la galantería de un caballero. Mientras caminábamos hacia las puertas de la iglesia, pude ver cómo los rostros de los invitados pasaban de la curiosidad al reconocimiento gradual. Los murmullos se extendieron como una onda expansiva.
Es él. Escuché a lo que alguien susurrar. Es Marcus Wellington. No podía ser. ¿Marcus Wellington? ¿Qué estaba Jin haciendo Ken aquí? ¿Y quién era esa mujer a su lado? Las puertas de la iglesia se abrían de par en par, y desde el umbral, el órgano desgranaba las notas solemnes de la marcha nupcial. La ceremonia ya había comenzado. En ese preciso instante, Marifer estaría avanzando por el pasillo, sintiéndose, sin duda, la dueña del mundo, completamente ajena a que su universo estaba a un suspiro del colapso. Marcus y yo nos detuvimos en la entrada. En el interior, un mar de nucas se extendía ante nosotros. Al fondo, junto al altar, aguardaba Eduardo con su padrino. Y allí, deslizándose lentamente por el pasillo, envuelta en un vestido blanco que probablemente costaba más que el alquiler de todo mi año, estaba mi hija. Debí admitirlo. Estaba preciosa. El vestido se ceñía a ella como si hubiera sido tejido sobre su piel. Llevaba el cabello recogido en un moño elaborado y un collar de perlas que destellaba a la luz de los cirios. Por un instante, el corazón se me partió en dos, como tantas otras veces, al recordar a la niña que jugaba a casar a sus muñecas, insistiendo en que yo fuera su dama de honor. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazado por el eco de la grabación que había escuchado el día anterior. Las palabras crueles, los planes para borrarme de su vida, la risa gélida mientras discutía mi futuro como si fuera un mero estorbo. ¿Lista?, susurró Marcus a mi lado. Asentí, y juntos cruzamos el umbral. El efecto fue inmediato, devastador. Las cabezas comenzaron a girar. Primero unas pocas, luego decenas, hasta que una ola de murmullos y jadeos recorrió la nave. La marcha nupcial se quebró en una nota discordante cuando el organista, distraído por la conmoción, perdió el compás. Marifer, a solo unos pasos del altar, se detuvo en seco. Se dio la vuelta para descubrir el origen de la interrupción. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro fue un lienzo donde se pintaron, en una sucesión vertiginosa, la confusión, el estupor, el horror y finalmente un terror puro, casi animal. Pero fue al posar su mirada en Marcus, que caminaba a mi lado con una confianza imperturbable, cuando su rostro perdió todo color, como si hubiera visto a un fantasma. Desde el altar, Eduardo fruncía el ceño, intentando comprender la escena. Su familia en las primeras filas intercambiaba miradas perplejas. Pero entre los invitados que sí reconocían a Marcus Wellington, los susurros se intensificaron, y su nombre corrió por la iglesia como un reguero de pólvora. Con calma, Marcus me guió hasta un banco vacío en la parte trasera. Nos sentamos como si fuéramos dos invitados más, llegando con un ligero retraso a una ceremonia cualquiera. Mantuvo su brazo apenas rozando mi hombro, una declaración silenciosa pero inequívoca de que estábamos juntos. El sacerdote, visiblemente desconcertado, intentó recuperar el control. ¿Podemos reanudar la marcha? Pero Marifer no se movía. Permanecía anclada en mitad del pasillo, su ramo de rosas blancas temblando en sus manos, mirándome con una incredulidad absoluta. En su mente, yo había ocupado el lugar de su difunta madre adoptiva, convirtiéndome en el origen de toda su vergüenza. Y ahora, en el día que debía ser su triunfo definitivo, yo estaba allí, y a todas luces no era pobre, y me acompañaba el hombre más poderoso de la ciudad. Eduardo finalmente bajó del altar y se acercó a ella.
Marifer, ¿qué ocurre? ¿Quién es esa mujer? Su voz resonó en el tenso silencio que se había apoderado de la congregación. Marcus se puso en pie con una lentitud deliberada. Su sola presencia capturó la atención de todos. Cuando habló, su voz fue nítida y autoritaria, imposible de ignorar. Esa mujer es Ana Cecilia Morales, y yo soy Marcus Wellington. Hizo una pausa, permitiendo que la información calara. Ana Cecilia es la madre de la novia, y estoy aquí porque ayer, cuando me hacía pasar por un vagabundo, ella me ofreció su único alimento sin pedir nada a cambio. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Hasta los niños habían enmudecido. «Estoy aquí», prosiguió Marcus, «porque deseaba conocer a la hija de una mujer tan extraordinariamente generosa. Quería ver qué clase de persona había criado a alguien con semejante bondad en el corazón». A Marifer se le resbaló el ramo de las manos. Las rosas blancas se desparramaron sobre el mármol frío, como lágrimas caídas. Eduardo se volvió hacia ella con una expresión de creciente horror. ¿Esta es tu madre? ¿La madre que dijiste que estaba demasiado enferma para venir a la boda? Su mirada era de pura náusea. Cancelamos todo. Ahora. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Marifer permanecía allí, rodeada de flores esparcidas, con las manos temblando de tal forma que arrugaban la seda de su vestido. Eduardo la miraba como si la viera por primera vez. ¿Cancelar? La voz de Marifer fue un chillido agudo que rebotó en los muros de piedra. ¿Cancelar nuestra boda por ella? Eduardo retrocedió un paso, como si su cercanía lo contaminara. Me mentiste, Marifer. Me dijiste que tu madre estaba muy enferma, que era una situación dolorosa que preferías mantener en privado. «Y lo es», gritó ella, su perfecta compostura finalmente hecha añicos. «Es una vergüenza. Vive en un apartamento horrible, usa ropa barata, limpia casas para vivir. No quería que tu familia pensara que vengo de la miseria». Desde nuestro banco, Marcus se irguió de nuevo. Su presencia llenaba el espacio como una tormenta silenciosa. «Señorita Morales», dijo, con una voz cortés pero afilada que hizo que varios invitados se enderezaran en sus asientos. ¿Podría explicarle a su prometido lo que escuché ayer en sus conversaciones telefónicas? Marifer palideció aún más, si es que era posible. «No sé de qué habla». «Oh, por supuesto que lo sabe». Marcus sacó su teléfono y lo sostuvo en alto. ¿Quiere que reproduzca la grabación? ¿Esa donde le dice a una amiga que piensa cortar todo contacto conmigo después de la boda? ¿O la parte en la que sugiere decir que su madre ha muerto para no tener que dar explicaciones? Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Dijiste eso? No es lo que parece. Marifer se abalanzó hacia él, desesperada, pero Eduardo levantó las manos para detenerla. ¿Que no es lo que parece? La voz de Eduardo se alzó, cargada de repugnancia. ¿Planeabas fingir la muerte de tu propia madre, Marifer? ¿Cómo puedo confiar en alguien capaz de algo así? ¿Cómo puedo llevar a alguien como tú a mi familia? Fue entonces cuando la madre de Eduardo, Rosa Santillán, se levantó de la primera fila. Era una mujer elegante, de unos 60 años, ataviada con un traje de seda color champán y perlas auténticas. Cuando habló, su voz poseía la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Eduardo, ven aquí, ahora mismo». Como un niño reprendido, Eduardo caminó hacia su madre. Rosa lo tomó del brazo
y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. No voy a permitir que una persona con tan poca moral se case con mi hijo. Alguien que es capaz de abandonar a su propia madre, eventualmente abandonará a su marido. Clavó su mirada en Marifer. Esta boda no se va a celebrar. Marifer vaciló, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. No pueden hacer esto. Está todo pagado. Los invitados, el salón, todo eso se puede cancelar, replicó Rosa con frialdad. Pero el daño de permitir que alguien sin principios entre en nuestra familia sería permanente. Eduardo asintió. Su decisión ya firme. Marifer. Se acabó. No puedo casarme con alguien que trata a su propia madre como si fuera basura. En ese momento, por primera vez desde que entré, Marifer me miró directamente. Sus ojos, que una vez fueron los de mi niña pequeña, ahora ardían con un odio puro. «Todo esto es por tu culpa», me gritó señalándome con un dedo tembloroso. «Has venido aquí a arruinar mi vida, a destruir mi felicidad». Me levanté despacio, sintiendo cómo todas las miradas se posaban en mí. Marcus puso una mano tranquilizadora en mi hombro, pero yo sabía que esto debía enfrentarlo sola. «Marifer», dije, con una voz más serena de lo que me sentía. «Yo no he arruinado tu vida. Tú misma la arruinaste el día que decidiste que el amor que te di durante 38 años no valía nada. Tú nunca lo entendiste», sollozó. «Siempre fuiste pobre, siempre una vergüenza. Yo quería algo mejor». «Y podrías haberlo tenido», repliqué, avanzando lentamente hacia el pasillo. «Podrías haber tenido una vida mejor y, aún así, respetarme. Podrías haber crecido, triunfado, y aún así, quererme». Las lágrimas surcaban su rostro, arruinando el maquillaje perfecto. «Pero me avergonzabas». «No, mi amor. Lo que te avergonzaba era tu propia falta de carácter. Esto era entre mi hija y yo. Te di todo lo que tenía. Cuando tu padre murió, tuve 3 trabajos para darte una buena educación. Te compré la ropa que querías, aunque yo no me comprara nada nuevo en años. Te pagué la universidad, te apoyé cuando no encontrabas empleo, te presté un dinero que jamás devolviste. Era tu responsabilidad como madre». «Sí, era mi responsabilidad criarte. Pero no era mi responsabilidad permitir que me trataras como a un despojo, ni aceptar que me borraras de tu vida». Eduardo había escuchado el intercambio con una expresión de horror. Finalmente, se dirigió a Marifer. «Durante 6 meses, me has dicho que tu madre estaba demasiado enferma para conocer a mi familia. He inventado excusas a mis padres. Y todo era mentira». «Lo hice por nosotros», gritó ella desesperada, «para que tuviéramos una vida mejor». «Una vida construida sobre mentiras no es mejor, Marifer. Es una vida hueca». Rosa Santillán se acercó a mí, ignorando por completo a Marifer. Su voz al hablarme fue formal, pero respetuosa. «Señora Morales, le debo una disculpa. Mi hijo me comunicó que usted estaba demasiado delicada de salud. De haber sabido la verdad, la habría invitado personalmente». Marcus se unió a nosotros. «Rosa, permíteme presentarte formalmente a Ana Cecilia Morales, una de las mujeres más nobles que he conocido». Rosa me extendió la mano. La tomé sintiendo una extraña calma en medio del caos. «Es un honor, Ana Cecilia. Lamento profundamente las circunstancias». Marifer observaba la escena con total incredulidad. Su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos.
No pueden hacerme esto, gritó de nuevo. Lo he invertido todo en esta relación. Dejé mi trabajo, mi apartamento. No tengo a dónde ir. Marcus la miró con una expresión que podía haber helado el fuego. Señorita Morales tenía una madre que la amaba incondicionalmente. Tenía un hogar, tenía familia, y eligió tirar todo eso a la basura por dinero y estatus. Elegí algo mejor. No, dije yo, con voz firme pero sin crueldad. Elegiste algo vacío. Elegiste la ilusión en lugar de la realidad. Y ahora debes vivir con las consecuencias. Eduardo se quitó la alianza del dedo y la dejó sobre el banco más cercano. Marifer, recoge tus cosas de mi apartamento y vete. No quiero volver a verte. Eduardo, no. Corrió hacia él, pero él se apartó. No hay nada más que decir. Se acabó. Marcus me tomó del brazo con delicadeza. Ana Cecilia, creo que es hora de irnos. Mientras caminábamos hacia la salida, escuchaba a mis espaldas los sollozos de Marifer, sus súplicas a Eduardo, sus ruegos a Rosa. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Afuera, los 15 BMW negros seguían aparcados, brillando bajo el sol de la tarde. Marcus me ayudó a subir al coche, y mientras nos alejábamos, me volví para mirar una última vez. Marifer estaba de pie en la escalinata de la iglesia, sola en su vestido de novia arrugado, mientras los invitados se dispersaban, cuchicheando entre ellos. 6 meses después de la boda, que nunca fue, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, en el distrito más exclusivo de la ciudad. Sostenía una taza de porcelana y veía el amanecer pintar el cielo de tonos rosados y dorados. El apartamento que Marcus había insistido en darme era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido, con techos altos, ventanales infinitos y una vista que se perdía en el horizonte. Pero no era el lujo lo que me hacía feliz. Era la paz. Mi nueva vida había comenzado el lunes después de aquella boda interrumpida. Marcus había cumplido todas sus promesas. Me ofreció un puesto como directora de servicios familiares en la Fundación Wellington, una organización que ayudaba a familias en crisis. Mi sueldo era más de lo que había ganado en toda mi vida, pero lo más importante era el propósito que me daba. Cada día me levantaba sabiendo que ibas a ayudar a otras madres que, como yo, habían sido abandonadas, a otros padres que lo habían sacrificado todo por hijos que no los valoraban. Marcus se había convertido en algo que jamás esperé encontrar a mis 65 años. Un amigo verdadero. No había romance entre nosotros. Ambos estábamos demasiado heridos por nuestros pasados. Pero existía un respeto profundo, una complicidad que había nacido aquel día en el parque, cuando compartí mi sándwich con un extraño. Compañero, su perro fiel, ahora vivía conmigo. Marcus decía que el animal me había elegido a mí desde el primer momento. Cada mañana se sentaba a mi lado en el balcón, con la cabeza apoyada en mi regazo mientras yo tomaba mi café. La primera vez que Marifer intentó contactarme fue 2 semanas después de la boda cancelada. El primer mensaje de texto llegó como un eco no deseado. «Mami, tenemos que hablar. Las cosas se han complicado». Lo borré sin responder. Un mes después, insistió. Una llamada perdida, seguida de un mensaje de voz que rezumaba una urgencia calculada. «Mami, sé que estás dolida, pero soy tu hija. No puedes simplemente borrarme de tu vida para siempre». También lo eliminé. Al tercer mes, su desesperación era palpable. Correos electrónicos interminables que pintaban la historia como un gran malentendido,
que juraban un amor que sus actos habían desmentido. Me enteré de que había contactado a antiguos vecinos, intentando averiguar mi nueva dirección. Su insistencia bordeaba el acoso. Se presentó en mi antiguo trabajo, solo para descubrir que yo ya no estaba allí. Marcus me ofreció tramitar una orden de alejamiento. Le aseguré que no sería necesario. Conocí a Marifer. Su perseverancia duraría solo mientras creyera que podía obtener algo. Se rendiría. Y tuve razón. Tras el cuarto mes, el silencio se instaló. Las noticias sobre ella me llegaban a través de ecos lejanos, de conocidos comunes. Marifer había tenido que volver a vivir con una amiga, luchando por encontrar trabajo después de que la historia de la boda cancelada se convirtiera en un veneno social. Eduardo, por su parte, se había mudado a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos del escándalo. Una parte de mí se compadecía. Extrañaba a la niña que fue, antes de que la avaricia y la vergüenza le envenenaran el corazón. Pero otra parte más grande, la que había aprendido a valorarse, sabía que la decisión había sido la correcta. El sonido de mi teléfono me devolvió al presente, interrumpiendo la calma de la mañana. Era Marcus. Buenos días, Ana Cecilia. ¿Lista para cambiar más vidas? Solté una risa, un sonido que había vuelto a descubrir en los últimos meses. Siempre, Marcus. ¿Qué tenemos hoy? Una madre de 50 años. Su hijo la ha sometido a un chantaje emocional durante años por dinero. Acaba de armarse de valor para cortar el contacto, pero necesita apoyo. Perfecto. La veo en una hora. Tras colgar me quedé un instante más en silencio, saboreando la quietud. Compañero, mi perro, se estiró a mis pies con un bostezo y me miró con esos ojos sabios que parecían comprenderlo todo. ¿Sabes una cosa, compañero?, le dije, rascándole detrás de las orejas. Creo que por fin empiezo a entender lo que significa ser libre. Era cierto. Durante 38 años, mi identidad había sido un apéndice de la suya. Todo lo que hacía, cada decisión, cada sacrificio, giraba en torno a ella. Su felicidad era mi barómetro. Su éxito, mi medalla. Su aprobación, mi única validación. Pero ahora, por primera vez en décadas, era simplemente Ana Cecilia. No la madre de alguien, ni la empleada de alguien, ni la responsabilidad de nadie. Era una mujer con sus propios sueños, sus propias deudas y un valor intrínseco que no dependía de la mirada de otro. Mi trabajo en la Fundación Wellington me enseñó que mi historia no era única. Existían cientos, miles de padres y madres, desechados por hijos narcisistas que los veían como meros recursos a explotar. Pero también existía la esperanza. Personas que habían encontrado la fuerza para liberarse y construir nuevas vidas, cimentadas en el respeto mutuo y no en una obligación tóxica. Eran cerca de las 10 de la mañana, mientras me preparaba para salir, cuando unos suaves golpes en la puerta rompieron la quietud. Un vistazo por la mirilla bastó para que el corazón se me encogiera en el pecho. Era Marifer. Tenía un aspecto desolador. Su cabello, siempre impecable, estaba revuelto. Su ropa, aunque de calidad, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella. Había adelgazado y unas profundas ojeras violáceas le sombreaban la mirada. Por un instante, la madre que aún vivía en mí quiso abrazarla, preguntarle qué le ocurría. Pero me mantuve firme. Marifer, no tengo nada que decirte.
Mi voz sonó clara y firme a través de la madera. Mami, por favor. Solo 5 minutos. Solo quiero hablar. Ya dijimos todo lo que había que decir. Mami, me equivoqué. Lo reconozco. Fue un error terrible. Pero eres mi madre. No puedes darme la espalda para siempre. Sus palabras dolían, porque por un instante sonaron sinceras. Pero la memoria es un ancla, y recordé todas las veces anteriores en que su sinceridad había sido el preludio de una nueva petición. Recordé el audio que Marcus me había mostrado, la risa cruel en su voz mientras planeaba borrarme de su nueva vida. Yo no te di la espalda, Marifer. Tú me la diste a mí. Fuiste tú quien eligió que mi amor valía menos que el dinero de Eduardo. Pero las cosas han cambiado. Eduardo se fue. Lo he perdido todo. Y ahí estaba. La verdad desnuda tras su falso arrepentimiento. No estaba aquí por amor, sino por necesidad. Si Eduardo se hubiera casado contigo a pesar de todo, jamás habrías venido. Si hubieras encontrado otro hombre rico, ni siquiera te acordarías de mí. Silencio. Un silencio que confirmaba la verdad de mis palabras. Eso no es cierto. Su voz era un susurro débil. Ambas sabemos que sí lo es. Mami, soy tu única hija. Su voz se quebró. Y tú decidiste que yo ya no era tu madre. Otro silencio, esta vez roto por sollozos ahogados. No me queda nadie más. Esa fue tu elección, cariño. Tenías a alguien que ni sé que te amaba incondicionalmente y tiraste ese amor a la basura por dinero y estatus. ¿Y qué se supone que haga ahora? Lo que hace cualquier adulto. Aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Los sollozos se intensificaron. Una parte de mí, una parte que siempre la amaría, gritaba por abrir la puerta. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruya. Marifer, te deseo lo mejor. De corazón, espero que encuentres la felicidad, que aprendas de esto y te conviertas en una mejor persona. Pero no puedo volver a formar parte de tu vida. No después de lo que hiciste. Mami. Adiós, Marifer. Conté los segundos hasta que sus pasos se perdieron en el pasillo. Aún así, esperé 10 minutos más, por pura precaución, antes de abrir. No quedaba ni rastro de ella. Esa noche, Marcus vino a cenar, como hacía un par de veces por semana. Le conté la visita de Marifer mientras preparaba un pollo al limón con las hierbas aromáticas de mi balcón. ¿Y cómo te sientes?, preguntó mientras servía el vino. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. ¿Sin una pizca de culpa? Sin culpa. Marcus sonrió y alzó su copa. Brindemos, entonces, por la libertad y por las segundas oportunidades. Y por la amistad, añadí, chocando mi copa con la suya. Por la familia que se elige. Más tarde, ya sola, me senté en el balcón con compañero a mis pies, contemplando cómo las luces de la ciudad se extendían hasta fundirse con el horizonte. Mi teléfono permanecía en silencio. Mi corazón, en calma. Mi conciencia, tranquila. A mis 65 años, por fin comprendía la abismal diferencia entre el amor y la obligación, entre el sacrificio y la autodestrucción, entre la verdadera familia y aquellos que solo comparten tu sangre. Marifer eligió el dinero. Eduardo, la integridad. Marcus, la bondad. Y yo, por primera vez, me elegí a mí misma.